Bueno, para contestar esa pregunta uno tiene que justamente establecer cuáles son los sectores de actividad de las mujeres a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, allí es importante destacar que en el trabajo asalariado, es decir, que en el trabajo fuera del hogar, en el trabajo de fábricas, talleres, comercio, en las oficinas públicas, que son los lugares donde estaban las mujeres, hay diferencias de acuerdo a esos sectores de actividad. Por ejemplo, en el comercio puede ser que se caiga algún objeto y que lastime a una mujer, pero eso podría pasar también con un varón, ¿no? Pero en la industria textil, ahí ya es un poco más complicado, porque las mujeres que trabajaban sobre todo en los telares tenían por lo menos una amenaza, que era que si no tenían el cabello recogido, la máquina podía agarrar, tomar el cabello, y eso producía un accidente que podía afearte la cara, sacar parte del cuero cabelludo y demás, ¿no? Y lo mismo pasaba, por ejemplo, en la industria frigorífica, donde el 30% de las trabajadoras eran mujeres, trabajaban con cuchillo, entonces los cortes eran frecuentes. Es decir, que depende exactamente de la actividad en donde estaban insertas las mujeres laboralmente. Pero esto también pasaría con los hombres. Esto es lo que quiero destacar, que lo que pasa es que las actividades masculinas están en el área de la construcción, también en la industria, pero por ejemplo, la minería, pero la Argentina no tiene un gran desarrollo minero, ¿no? Pero son esos sectores los que efectivamente, en donde los trabajadores corren más riesgos de tener accidentes de más magnitud, podríamos decir, ¿no? Entonces ahí hay también una diferencia de género, digamos, en la cuestión de los riesgos en el trabajo, porque efectivamente están relacionados con las actividades. Hay una zona que a mí me parece importante a destacar, que es un trabajo que difícilmente es considerado trabajo, ¿no? Que es el trabajo en el hogar, y que es trabajo, ¿no? Entonces, ese trabajo en el hogar no está cubierto por ninguna aseguradora de riesgo, no hay una idea de riesgo laboral ahí en ese sentido. Sin embargo, es trabajo, porque ya llevamos muchas décadas de discusión acerca de lo que se entiende o no por trabajo, y el trabajo en el hogar puede ser considerado en el marco del cuidado de los otros, o de asegurar la reproducción, digamos, con cualquier teoría que nos informe, eso es considerado trabajo y no está cubierto, ¿no? Entonces, cuando uno piensa esta cuestión de riesgo laboral, protección, coberturas médicas, tiene que estar pensando también en lo que se considera trabajo o no. Desde mi perspectiva, pero no solo desde la mía, porque hay ya generaciones de estudiosas sobre las problemáticas de género y trabajo, la perspectiva de género es como que yo tengo una expresión que es: puso patas para arriba a las ciencias sociales, las dio vuelta. Una vez que vos empezaste a pensar cuáles eran las diferencias de poder entre varones y mujeres, ya empezaste a recorrer un camino en el que todo estaba puesto bajo discusión. El poder, los conceptos de ciudadanía, los conceptos de democracia, el concepto de trabajo. Entonces, en ese sentido, la categoría género permite pensar esto, el género del trabajo, pero también el género del Estado, porque la pregunta está vinculada con esta cuestión: ¿qué es lo que hace el Estado en
en la regulación, en la intervención entre el trabajo y el capital, como se decía antiguamente, ¿no? Y entonces ahí, si uno coloca la perspectiva de género, él va a empezar a pensar que no hay neutralidad de género en el mundo del trabajo, que no hay neutralidad de género en la educación, que no hay neutralidad de género en la tecnología y que tampoco hay una neutralidad de género en el Estado. Es decir, hay políticas focalizadas para algunas políticas son generales, pero otras focalizadas de acuerdo al género de la persona que está trabajando, ¿no? Entonces, para mí, el concepto de género es fundamental para repensar cuestiones laborales, que incluyen no solo los procesos de trabajo, sino todo lo que les mencioné antes: educación, tecnología, presencia del Estado, e incluso de las profesiones. Una carrera de relaciones del trabajo, por ejemplo, una carrera de sociología con especialidad en trabajo tiene que ser repensada a la luz de esta problemática.